Bueno, jóvenes, continuamos con el tema de la Revolución Rusa, ¿sí? Habíamos visto la primera parte, ¿sí? De lo que es Rusia antes de la Revolución. Hemos visto, ¿no? Este tema importante, Rusia antes de la Revolución, ¿verdad? Ahí lo tenemos en pantalla. A ver. ¿Ya? ¿Ahí lo tiene? ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ya. lo visualizamos. Habíamos visto Rusia predominaba las desigualdades sociales, ¿verdad? También tuvo un régimen que era autocrático, dirigida por el zar. Habíamos visto también quién fue el último zar, ¿verdad? También tenía una incipiente industrialización que dependía del capital extranjero, ¿ya? También vimos la sociedad conformada, ¿sí? Por una minoría de aristócratas, en gran masa de campesinos y una naciente burguesía, ¿no? Y un proletariado en formación. Todo ello hemos explicado, ¿verdad? Hemos visto también para canalizar las crecientes demandas de cambio social, se formaron partidos políticos como el Partido Socialdemócrata inspirados en las ideas de Karl Marx. Este partido estuvo dividido en dos sectores. ¿Cuáles son esos dos sectores? Ahí lo tienen en pantalla. Los mencheviques y los bolcheviques, ¿verdad? Hasta ahí llegamos la clase pasada, ¿verdad? Ahora vamos a continuar y vamos a ver con el tema de lo que es en sí la Revolución Rusa. ¿Sí? A ver, vemos. Ahí lo tenemos quizá. La Revolución de 1917. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ok. Sí. Vemos. Dice, entre 1905 y 1914, la estabilidad política permitió el crecimiento de la economía rusa. ¿Sí? Dice, entre 1905 y 1914, la estabilidad política permitió el crecimiento de la economía rusa. Pero el ingreso de Rusia a la Primera Guerra Mundial agravó la crisis social, o sea, entre los años citados y posteriormente que se va a dar el inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a ser a partir del año 1914, esto hace que Rusia, dice, agrave su crisis social, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí. Sí, Miss. En febrero de 1917 se produjo en San Petersburgo una huelga promovida por los soviets más radicales. Esto lo que precisamente estamos tratando el tema de la revolución de 1917. Ya en San Petersburgo, ya se va a dar una huelga general promovida por los soviets más radicales. Vemos, la Duma. ¿A quiénes se le llamaba Duma? Al Parlamento. Nosotros aquí en el Perú conocemos como Parlamento, ¿no? Al cambio allá en Rusia lo conocen como Duma. ¿Ya? O sea,
La Duma formó un gobierno provisional liderado por el socialdemócrata Alexander Kerensky, que contaba con el apoyo de los mencheviques. ¿Ya? O sea, dice el Parlamento va a formar un gobierno provisional. Cuando hablamos de gobierno provisional, ¿a qué nos estamos refiriendo, chicos? Cuando hablamos de gobierno provisional. A un gobierno que no va a ser establecido en su totalidad, sino de paso, nada más. Algo provisorio, ¿ya? Algo que puede ser medio año o un año, a lo mucho, ¿no? Algo provisional. Que va a estar liderado, dice, por Alexander Kerensky, que contaba con el apoyo de los mencheviques. ¿Recuerdan ustedes que se va a formar dos sectores, ¿no? Dentro de la Revolución Rusa. ¿Cuáles son esos dos sectores? Los mencheviques y los bolcheviques. Muy bien. Entonces, ¿no? En esta parte de la Revolución Rusa nos dice que el Parlamento va a formar un gobierno provisional que va a estar liderado por el socialdemócrata Alexander Kerensky, que va a contar con el apoyo de los mencheviques. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta al respecto? A ver. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algo o un comentario que ustedes desean desarrollar, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Algo que les quieran que lo refuerce? ¿O algún comentario de parte de ustedes? No. No, todo está claro. Sí. Estamos viendo en sí lo que es ya la Revolución Rusa. Anteriormente hemos visto Rusia antes de la Revolución y ahora estamos viendo la Revolución Rusa, que nos dicen que en los años 1905 y 1914 la estabilidad política va a permitir el crecimiento de la economía rusa. ¿Ya? Pero dice, en estos años, o sea, ya comenzando los años 1914, Rusia va a agravar su crisis social debido al ingreso a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y también el Parlamento va a formar un gobierno provisional liderado por el socialdemócrata Alexander Kerensky, que contaba con el apoyo de los mencheviques. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora en sí, después de ello, ¿no? Tanto los mencheviques como los bolcheviques, chicos, van a tener cada uno personas, seguidores, que le van a seguir a cada uno de estos partidos, ¿no? Como en todo partido político, hay seguidores. Entonces, ellos van a entrar a un enfrentamiento en el cual, pues, como triunfadores van a salir los bolcheviques, ¿sí? Como triunfadores van a salir los bolcheviques. ¿Ya? El triunfo de los bolcheviques. ¿Y sabes por quién va a estar liderado? Si los mencheviques estuvieron liderados por Alexander Kerensky, los bolcheviques van a estar liderados por Lenin. ¿Ya? Él en historia, en lo que es Rusia y a nivel mundial, era conocido como Lenin.
pero su verdadero nombre es Vladimir Ilich Ulyanov, ¿ya? Más conocido como Lenin, ¿ya? Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, ¿no? Él va a liderar el partido de los bolcheviques. Lenin exigió la paz con Alemania, ¿no? En primer lugar, cuando Lenin entra y cuando los bolcheviques triunfan, lo que va a exigir en primer lugar Lenin va a ser, ¿no? Tener la paz absoluta con Alemania. Siguiente, el control obrero de las fábricas. O sea, va a tratar de controlar a las fábricas. Dentro de ellas, pues, ¿quiénes estaban? Los obreros. Va a tratar del control obrero de las fábricas. También la adjudicación de las tierras de los campesinos. Y eso es precisamente el por qué se lleva a cabo esta gran revolución, porque la parte marginada, la parte rechazada, la parte que era explotada, eran pues los campesinos, y precisamente ellos conjuntamente con Lenin se van a unir y van a hacer una gran fuerza y van a pedir en primer lugar que se les devuelva sus tierras que habían sido quitadas, ¿no? Que habían sido quitadas por estas personas adineradas, ¿no? Con el solo hecho que tenían poder, ¿no? Habían sido quitadas a los campesinos. Entonces lo que va a pedir Lenin es que se les devuelva o se les vuelva a tener su propiedad legítima que había sido arrebatado anteriormente. También los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno y derribaron al gobierno. O sea, ¿quién estaba en el gobierno en esa época antes del triunfo antes y después de la Revolución Rusa? ¿Quién estaba? ¿Quién era el zar? Nicolás II. Nicolás II. Entonces, lo que van a hacer, dice también los bolcheviques, van a asaltar el Palacio de Invierno. Así era llamado donde estaba el zar, ¿no? El Palacio de Invierno. Y van a derribar el gobierno. También el poder quedó en manos del soviet de comisarios del pueblo, bajo la presidencia de Lenin. O sea, una vez que el zar es despojado de su gobierno, va a quedar, ¿no?, todo el pueblo soviético en poder o en manos ¿de quién? De Lenin. De Lenin. Inmediatamente el gobierno bolchevique decretó el reparto de tierras entre los campesinos y el retiro de Rusia de la guerra a través del Tratado de Brest-Litovsk. Esto en el año 1918. ¿Sí? Repito, inmediatamente el gobierno bolchevique va a decretar el reparto de tierras entre los campesinos y el retiro de Rusia de la guerra a través del Tratado de Brest-Litovsk, ¿ya? O sea, cuando Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, pues jóvenes se retira así, nada más. Todos decían, se preguntaban, ¿por qué Rusia se está retirando de la guerra, no? Pero ellos ya tenían problemas dentro de su país,
¿no? Que había una gran revolución, entonces Rusia no podía dividirse, pues, ¿no? Estar en la guerra, en la Primera Guerra, estar en la revolución dentro de su país. Entonces lo que ellos optaron es retirarse de la guerra y ir a enfrentar esa revolución que se había dado dentro de su territorio. Entonces, para que no lo puedan, en ese entonces, ¿no? Llamarle la atención a Rusia porque había abandonado el campo de batalla, lo primerito que va a hacer Lenin, ¿ya? Va a ser, ¿ya? Hacer un tratado llamado Brest-Litovsk, esto en el año 1918, aclarando el por qué Rusia se había retirado de la guerra. ¿Ya? También dice, adoptaron el nombre de Partido Comunista tras ser derrotados en las elecciones legislativas. ¿Ya? Adoptaron el nombre de Partido Comunista tras ser derrotado en las elecciones legislativas. Posteriormente, cuando ya ellos se retiran, cuando se da la revolución, etcétera, de Rusia, ya ellos cuando hay elecciones, van a convocar a elecciones, ¿ya? Pero los bolcheviques definitivamente no van a ganar, no van a triunfar, porque también hay cosas que se habían dado y cosas que el pueblo en general se dieron cuenta que no estaban actuando bien. ¿Por qué? Porque Lenin entra ya en contacto con otros personajes, en el cual pues el pueblo se va a dar cuenta que como que Lenin está queriendo traicionarle. Entonces, lo que hace el pueblo es cuando hay estas elecciones, hacen que los bolcheviques tampoco lleguen a triunfar. Entonces, al no triunfar los bolcheviques en estas elecciones, ya van a adoptar el nombre, ya, como partido principal, ellos van a tener al Partido Comunista. Y a partir de ahí, ya el comunismo va a ir creciendo, ¿no? Va a ir creciendo el Partido Comunista. ¿Ya? Y saben que esta revolución pues va a durar hasta el año 1921, ¿no? De 1917 hasta 1921. Y chicos, entonces así como se termina la Revolución Rusa y a partir de aquí pues realmente los rusos en especial van a adoptar, ¿no? Ser un país comunista. ¿Ya chicos? Entonces, eso ha sido el tema de hoy. Hemos visto la revolución de 1917 y también hemos visto el triunfo de los bolcheviques. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?